Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Qué gusto volver a encontrarnos. Ya estamos iniciando un nuevo capítulo de Soy Representante, aquí en el canal de la Cámara de Diputadas y Diputados por radiocámara.cl y en todas nuestras plataformas. Hoy nuestra invitada representa al 5º distrito de la región de Coquimbo. Ella es miembro del Frente Amplio. Nos acompaña la diputada Carolina Tello. Hola, diputada, Hola. ¿Cómo está? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación, muy contenta de poder estar aquí conversando hoy sobre, bueno, ya sé, distintos temas como lo que estábamos recién comentando de las lluvias. Eso, claro. Que hace tanto rato que no estaban por nuestra zona, así que muy contenta. Bendita lluvia. Sí, así es. Diputada, usted nació en Santiago, ¿verdad? Sí. Y estuvo, bueno, En la comuna de Ñuñoa. estuvo bastante tiempo en nuestra capital, en Santiago. Hasta cuarto medio. Cursando exactamente los básicos medios, en fin. Cuéntanos un poco los primeros recuerdos que tiene de su niñez, de su casa, del barrio, sus amigos. ¿Cómo era ese tiempo? Sí, a ver. Es bien impresionante porque si bien nací en Santiago, ¿Ya? nunca me gustó Santiago porque no, sentía de que había no le gustaba. muchos edificios y tuve siempre el contraste con la vida de campo que todos los veranos y todas las vacaciones de invierno, de verano, nos ¿Ya? íbamos a la séptima región, a Chanco, donde ¿Ya? vivía mi abuelita paterna, mi ¿Ya? abuelita María. A la casa Entonces, de los abuelos a regalonear. siempre tuve esa Claro. visión de la ciudad y del campo. Claro. Y siempre Ahí me veía la gustó. diferencia. Sí, eso me recuerdo mucho que uno de mis metas era que cuando saliera del colegio me iba a ir a estudiar a otro lugar que no fuera Santiago. Y me vine a Valparaíso, de hecho, a Sí, estudiar Derecho. Claro que sí. Así. Pero independiente de eso, me imagino que su etapa escolar obviamente está, ¿no es cierto?, marcada por su casa, por sus padres, por sus amigos, sus compañeritos. ¿Cómo era en el colegio, por ejemplo? ¿Era buena alumna? Muy tranquila. ¿Era tranquila? Quizás ¿sí? demasiado. Obediente. Cuando era muy chica, sí. Tenía muy buenas notas. Ya. Después cuando estaba como en cuarto básico empecé a hacer deporte, me gustó el voleibol, el básquetbol, ¿Sí? el tenis de mesa, natación, me acuerdo que también pasé harto como deporte. por varios deportes y me quedé con el voleibol, que fue el que finalmente hice hasta que estuve en la universidad. Ya. Y bueno, la verdad es que no fui mucho de salir a la calle ni al barrio porque en Santiago era muy poca la vida de comunidad que se tenía. Más difícil. Y en el campo, en cambio, sí había mucho contacto con otras personas, con vecinos, con vecinas. Eso me gustaba mucho, que me dejaban salir a jugar ahí con el resto de los niños, Claro. qué sé yo. Pero siempre cuando estaba en Santiago era como esto de el deber, el colegio, Claro. como, no sé, también... Porque además usted era bien responsable, me cuenta. Entonces, de esa forma, me imagino que nadie tenía que decirle que hiciera las tareas, que estudiara. O sea, usted organizaba su día, ¿no? O sea, no, era chica. Obviamente uno tiene como tareas que cumplir, igual que todo el mundo. Sí, claro. Y en ese sentido siempre me gustó mucho siempre estudiar. Me acuerdo que tenía una curiosidad muy grande por aprender a leer desde que era muy chica. Ah, sí, ¿ah? Y me acuerdo que la primera palabra que leí fue Coca-Cola, no me voy a olvidar nunca. Me atreví por primera vez a decir, mamá, ahí dice Coca-Cola. ¡Qué sí, bien! ¡Ay, qué emoción! Y usted era chiquitita muy... y eso lo aprendió sola, digamos. Claro, es que yo tenía mucha curiosidad, Claro. quería como iba tener... juntando las palabritas ahí. Sí, bueno, claro. Bueno, ya después entré al colegio y fue así. De hecho, me iba bien y todo. Pero en general siempre traté de tener un equilibrio entre lo que era el estudio y también lo que era, en este caso, el deporte, que era Claro. lo que a mí me gustaba. En otros casos era la música, no sé, por la pintura, distintas cosas que a otras compañeras mías, por ejemplo, porque además fui siempre a colegio de puras mujeres. Ah, ya. Es como otro sello Sí. que marcó mi educación, digamos, desde muy chica fui a colegio solo de mujeres y hasta el final, porque estudié en el Carmela Carvajal, que Claro. también era un colegio solo de mujeres. Y bueno, después la vida universitaria ahí ya cambia, se tiene ahí una visión es mixto. más integral. Hay Claro. de todo. Y nada, pues ahí también hubo que empezar a hacerse más responsable, porque cuando entré a la universidad claramente ahí sí que nadie me decía lo que tenía que hacer y obviamente ahí uno es cuando se ordena y bueno,
Tuve una muy bonita experiencia acá en Valparaíso, viviendo sola, fuera de mi casa, digamos. Eso le iba a decir, porque usted tuvo Sí. que dejar su casa. Bueno, Sí, usted... pero fue por opción. Claro, usted me contaba que egresó del Carmela Carvajal, ¿no es cierto?, que está ahí en Providencia, y postula a la universidad a estudiar Derecho, Sí. que es una carrera que siempre quiso estudiar. ¿Tenía algún referente? ¿Qué pasó? No. ¿O siempre quiso estudiar Derecho? No, de hecho no tenía absoluta claridad de qué era lo que quería hacer. No le puedo Porque creer. estaba igual que entre Santiago Y el campo. No sabía si quería estudiar agronomía ¿Ya? o filosofía, educación diferencial, psicología, sociología en algún Ya. minuto, como que esa era mi Pero siempre discordia. por el lado humanista. O sea, salvo porque igual que no sabía si ser agrónoma y estar todo el día Claro, con las patas ahí- en el barro, según yo, eso era lo Sí. que yo me imaginaba. Sí, sí. O estar, qué sé yo, en una oficina, frente a un computador, frente al libro, Mm. estudiando, leyendo. Al final la decisión fue por notas. Dije, me va mejor en estos ramos que en esto, así Ya. que voy a estudiar Derecho. Y dije, bueno, si no me gusta, después veo otra cosa que hacer. Claro. Pero Y usted postula más aquí... que me gustó, yo creo que al final fue un desafío muy grande. Me imagino. Eso. Ah, Era muy difícil. Yo Sí. encuentro que fue muy difícil. Claro, mucho estudio, ¿no? Mucho estudio, o sea, luchar contra una misma de quedarse sentado, o sea, Sí. horas y horas leyendo, era todo un desafío realmente Hay porque... tanto que aprender. O sea, Es una cosa que nunca dejan de Pero estudiar. también nunca era suficiente, entonces era Claro. como ya el tiempo para el deporte o para otras cosas, Ya iban va siendo quedando cada vez menos más tiempo, chicos, claro, y claro ahí que uno, sí. chuta, se Y veía el que se hecho- venía cuesta arriba. Claro, y el pero hecho de bien. dejar su casa, diputada, me imagino que también marca algo ahí, un poquito en el sentimiento, porque siempre con sus padres, también en esto que usted iba de chiquita a la casa de sus abuelos, ¿no es Sí. cierto? Bueno, es llegar acá a la Pontificia Universidad Católica a estudiar Derecho y me imagino que a vivir sola en un pensionado universitario, en un Sí, departamento. ¿Cómo claro. lo hizo? Sí, en una pensión universitaria inicialmente. Después Ya. ya cuando fui más grande arrendábamos departamentos con compañeros, con Claro, uno se va compañeras. organizando, ¿no? Exacto, De con mi a poquito. hermana que también se vino a estudiar Ah, después, ya. unos años después. Ya. Pero era un desafío de autosuficiencia, de autodeterminación. Yo era muy distinta también a las formas tradicionales que de alguna manera son muchas veces impuestas. Sí, claro. Y yo tenía una visión, creo, un poco más progresista, pero a la vez liberal de muchas cosas, que me hacían mucho más cómodo para mí estar yo sola, digamos, definiéndome y definiendo lo que quería hacer. Más independiente. Claro, y también, como se dice, aprender desde temprano lo que cuesta vivir, o sea, lo que cuesta pagar un arriendo, lo que Exacto. cuesta comer diariamente. Hay que organizarse en llegar todo a fin de sentido, mes, ¿no? tener la plata para pagar, qué sé Mm. yo, en la universidad, porque además a mí me dieron crédito parcial, esto era mitad crédito y mitad Ya. no, y después cuando entró mi hermana sí pude tener crédito, entonces Ajá. era como una lucha bien fuerte desde el punto de vista Claro. de la supervivencia, Sí. desde ese punto de vista, Pero son experiencias que pero sirven que me ha mucho, servido ¿no? mucho Claro. en la vida. O sea, Claro que sí, estoy pues. súper feliz y orgullosa y tranquila de haber podido tener esa posibilidad. Y Mm. además siempre con apoyo de mis papás, en el sentido de que ellos siempre estuvieron conmigo, o sea, Claro. siempre me apoyaron, siempre, más allá de que a lo mejor yo decidí vivir en otra ciudad, siempre he seguido teniendo relación con ellos. Claro. Y mucho mejor muchas veces, porque Sí. también uno se va entendiendo. Sí. todo- Comprende más a los papás cuando está fuera de Sí. la casa, ¿no es cierto? Valora, es mucho más Mucho. el cariño, lo Y en que la hacen medida que uno va ellos. creciendo, Es más todavía. más Todavía es profundo mucho más. el agradecimiento y la valoración. Absolutamente. Y usted termina su carrera de diputada, pero además usted tiene un par de diplomados por ahí, Sí. porque ahí se nota, ¿no es cierto?, que es bien estudiosa, que es Ay, rigurosa, sí. que le gusta avanzar. Mucho, si tuviera más tiempo, seguiría estudiando, Le pero gusta. yo sé que va a llegar el momento en que voy a poder volver a estudiar. Me imagino, claro Sí, que porque sí. esta pega es muy intensa. Sí, pues. Pero sí, cuando salí de la U ya me titulé, pude hacer un diplomado en Derecho del Mar y Marítimo, ese es el nombre Ya. correcto, de la misma universidad, la Católica de Valparaíso, Ajá. porque, bueno, tenemos mar a lo largo de todo nuestro país Sí, pues, y y es muy harto mar. poco el pescado que comemos.
El poco pescado que comemos además es muy caro, sabemos que por lo general se va todo hacia otros países, Sí. otros lugares del mundo, y nosotros y nosotras le sacamos poco provecho a eso. Me acuerdo que en esa oportunidad el trabajo final fue de la posibilidad de que efectivamente las familias chilenas, los niños, las niñas en los colegios pudieran tener mayor acceso al consumo de pescado, mariscos, que finalmente son muy buenos para la Claro, que salud, tenemos pero también tanto, para la educación, por para generar supuesto. cerebros mucho más despiertos, Claro. más completos. Son cosas que se han ido descubriendo Es un alimento con maravilloso. desarrollo científico, Sí, claro. del omega 3, omega 6, Sí. ¿cierto? Tan importante. Entonces, Y tan rico, además. me centré en eso, como en ese diplomado. Y después hice otro muy interesante en educación en derechos humanos en la Universidad de La Serena, donde ya estaba viviendo en la región que represento. ¿Y por qué se fue a La Serena, diputada? No, me fui a Coquimbo. Ah, Coquimbo. Sí, de Coquimbo soy. De Coquimbo soy. Sí, de Coquimbo. Mira, ¿sabes qué fue? Buscando pega. Ah, ya. Sí, Por el tema laboral. Sí, como por eso. vengo de Santiago, estudié en Valparaíso, Claro. ahora vivo ya hace muchos años en la cuarta región, quinto distrito, ¿cierto? Claro. Y como de alguna manera ¿Y ahí encontró he hecho pega? raíces porque ¿Encontró pega sí, ya? pues encontré Ya. pega, encontré marido, encontré hija, encontré perro, gato, todo. De todo, hecho así estoy que ahí su con mi familia familia instalada. ya nuclear, digamos, Claro. la mía propia. Qué bien. Mi hija dice que es changa, que ella es una guaguita de la herradura. Ay, qué cosa más de la tierna. playa. Qué linda. Así que creo que ahí se armó. ¿Es chiquita? ¿Qué edad tiene 5 años. ella? Sí, 5 años. con la Ella edad más nació en el rica. Hospital San Pablo de Coquimbo, porque efectivamente llegué a trabajar allá, ya como abogada titulada, Perfecto. diplomada, ¿cierto? Claro. Allá me puse a estudiar este diplomado en Derechos Humanos. Ujú. Y también, por supuesto, trabajando siempre en lo que ha sido mi profesión, mi carrera, Claro. afortunadamente. ¿En el sector público, privado? Sí, en ambos. Lo que Estuve al viniera. principio mucho en lo privado, porque uno primero sale de la Sí. U y postula muchas pegas, ¿cierto? Exactamente. Y ahí, bueno, uno primero entra a estudios jurídicos como procuradora, Claro. obviamente. Ahí, Y ahí va avanzando. medio pollo, que le llamaban también en Medio ese pollo. tiempo, claro. Sí. Que somos, o en ese tiempo éramos los estudiantes que ya habíamos salido de tercer año y que teníamos jus postulandi, el derecho a poder ir a tribunales, a participar en algunas audiencias, en juicios, así que harto en el sector privado desde ese punto de vista, también ejercicio libre, porque esto tiene mucho del caso a caso, ¿no? Claro. De que llega Que una puede- persona que te pide que la representes Claro. en determinada causa, qué sé Claro. yo, familia, muchas veces temas laborales también. Y ahí se va armando su Exacto. clientela, por decirlo de alguna manera. Claro. Diputada, ¿y la política? ¿Cuándo llega su vida a la política? Porque usted tanta cosa haciendo y de Sí. pronto la política. A ver, a mí, como buena estudiosa, siempre me gustó la política, Así, ¿ah? desde muy chica. ¿En su familia hay alguien político o no? No que yo tuviera Conocimiento. como una referencia clara, digamos, Ya. pero claro, cuando uno empieza a preguntar y a conocer también Ya. su propia historia, va entendiendo que lo que se hereda no se hurta, Sí, dice pues, el así dicho se antiguo. dice. Y sí, por ejemplo, mi abuela paterna fue fundadora de movimientos de mujeres en la época de la dictadura de Pinochet en el país. Ella conformó el grupo Procárcel, por ejemplo, que acompañaba a muchas personas que estaban presas en ese tiempo, Claro. rompiendo para mí un prejuicio desde muy chica, que a mí me impresionaba mucho que mi abuelita fuera a ver a los presos. Era algo como en el contexto... Bueno, de ahí entonces usted tiene esa Con- experiencia con de los haberla años visto. uno empieza a Claro. entender, claro. Exactamente, claro. Y a evocar muchas veces cuando necesita uno, Claro que hay sí. una Juan. orientación. Mi Mm. abuelo también, que era gobernador en Calbuco en la época del gobierno Salvador Allende, Ya. que él fue, bueno, desaparecido, torturado, y bueno, vivió muchos años escondido, derechamente. Yo me acuerdo que lo veía una vez cada mucho tiempo, un par de veces, qué sé yo, en la noche, que llegaba a la casa, compartía con mi papá, con mi mamá. Me acuerdo mucho porque siempre me regalaba cuentos, libros de cuentos, y Ah, sí. una negrita o
Cheese pop que le llaman, pero no Sí, eran, sí. eran los naranjos. ¿Ya? Bueno, no me Con un acuerdo ahora. hoyito al medio. Sí, ¿Ah? y siempre me acordaba, me generaba también mucha curiosidad por qué iba, venía, desaparecía. Mm. Y por el otro lado, tengo un abuelo carabinero Ah. y papá de mi mamá, y también una abuela que fue también trabajadora durante toda su vida, trabajadora remunerada, digamos, que en ese tiempo también era toda una impronta, porque Exacto. por lo general las mujeres no trabajaban, entre comillas, sino que Claro. trabajaban en la casa mucho. Ella me decía Claro, que dormía si 3 horas en si el día. hacía las labores de la casa, no trabajaba. Claro, Si estaba afuera, sí trabajaba. tal cual. las Entonces mujeres. ahí tenía diversas visiones, Claro. claramente, que también me generaron mucho respeto, mucha transversalidad, mucho respeto por las personas. Me imagino. Entender que todos somos distintos, Exacto. que pensamos distintas cosas, que perseguimos distintos objetivos en la vida de distintas maneras también. Y tuve la suerte de tener un primo hermano, porque tenemos los mismos apellidos. Mi papá casado con mi mamá, que son los 2 hermanos menores, y mi tía y mi tío ya, también, que son ya. los 2 hermanos mayores. Entonces al final tenemos todos los mismos apellidos. Parecen hermanos. Y ahí también una situación de conocer lo que era la discapacidad, la neurodivergencia y todo lo que eso conlleva en una sociedad donde los apoyos en ese tiempo eran nulos. Todo lo contrario, en ese tiempo se escondían, estas situaciones todavía se escondían muchas veces a las personas. Siempre. Lo cual para mí, yo tenía 5 años cuando nació el Patito, también me significó tomar decisiones a muy temprana edad, en el sentido de decidir, por ejemplo, si iba a jugar con él o no, a pesar de que el resto de los niños y las niñas se rieran de mí. Por eso. Y bueno, tomé decisiones desde muy chica en ese sentido, claramente. Pero qué bonito corazón. Y bueno, creo que eso también ha ido construyendo quién hoy día soy. Y finalmente llego a la política de una manera muy genuina, porque partió porque yo viví una situación de discriminación muy importante. Cuando quedé embarazada por primera vez. Fui víctima de acoso laboral, hostigamiento, cambio de puesto de mis funciones. Yo era jefa de un departamento jurídico y fui al ratito la última, digamos, de todo lo que era la estructura de los abogados en ese momento. Y bueno, ahí yo dije, chuta, si yo soy abogada titulada, que soy jefa de un departamento jurídico, que tengo todas las herramientas para defenderme, ¿no? Me hacen esto que se sabe que no se puede hacer, porque es toda una cuestión que es objetiva, rajatabla, digamos. Claro. En cualquier tribunal de este país y del mundo entero se sabe que eso no se puede hacer. Por algo existe el fuero maternal, que es una lucha histórica, no solo de las mujeres, sino que del mundo de los trabajadores y trabajadoras. Yo dije, por supuesto, o sea, si esto me pasa a mí, que tengo todas las herramientas, la información, ¿qué pasa con etcétera, el resto que no ¿qué pasa lo con los tiene? que son grado 20 y tanto? Y dije, no, yo no puedo quedarme quieta ante esta situación. Sí. Primero me costó mucho tomar la decisión de demandar, porque uno siempre piensa, bueno, ¿y de qué voy a vivir? ¿Me van a echar? Claro. ¿De qué quiero dar de comer a mi hijo? En fin, bueno, esa bobita lamentablemente la perdí. Fue mi primer embarazo. De hecho, por eso también defiendo tanto el derecho al aborto, porque muchas veces son situaciones que no son de voluntad de las mujeres y que igualmente uno está ante un riesgo, claro, por la legislación actual, de ser enjuiciada por algo que tú ni siquiera te provocaste. Entonces, creo que esa experiencia, a pesar de que fue una de las más dolorosas que he vivido en mi vida, me sirvió mucho, no solo para yo tener una postura mucho más profunda, certera y clara, sino que toda mi familia, que no estaban a favor del aborto, muchos de ellos, porque además de raigambre es muy católico también. Pero ante una situación como esa, en la cual tú te puedes ver expuesta a ser enjuiciada por un tribunal de la República, es grave. Es una vulneración a lo más profundo de la dignidad de un ser humano, yo creo. Sí. De un ser humano. Qué difícil. Diputada, usted, este es su primer periodo parlamentario, ¿verdad? Y usted es una mujer joven. ¿Cuáles son sus proyectos? ¿Qué le gustaría
hacer en el corto plazo? Bueno, o mediano. seguir en esto, claramente. Ya, de Con gusto. toda la convicción y la fuerza que me acompaña, no solo mi historia, mis ancestras, mi familia, sino que también muchas personas que he ido conociendo en este camino que me han hecho enamorarme de las personas. Creo que detrás de cada persona hay una historia. Y muchas veces, por no decir todas las veces, son historias de sufrimiento, de dolor, de sacrificio, independientemente del sector quizás social en el cual se dé, e incluso político. Claro. Pero creo que he aprendido en este camino que detrás de cada persona hay una historia. Sí. Hay sentimientos, hay amor. A esa persona alguien la quiso mucho alguna vez. Sí. Entonces, creo y que se emociona, esa diputada. es que eso es lo que le lindo. falta Sí, a la política. Eso es lo que le falta a la Mm, sociedad. Yo hago mi trabajo con esa impronta. Qué bien. Te prometo que diputada. es cierto. Y me gustaría que el día tuviera más horas para poder hacer más dedicarlo pega, más, que claro. tuviera más días. Qué bien, diputada. Y soy muy feliz también porque veo que mi hija está bien, mi familia está bien, funciona, digamos. Y además mi hija está muy orgullosa y le encanta venir a Claro, verme al me Congreso, y de imagino. repente cuando salgo en la tele, entonces Claro, ahí ella está la entiende que hay mamá. un presidente de la República, entonces yo digo, yo a los 5 años no tenía idea que había un presidente de la República, Claro. o sea, de verdad, entonces... Usted veía la diferencia de la ciudad y el Exacto. campo, y ahora Tal su hija cual. tal vez va a heredar, ¿no es cierto?, Entonces, lo de la le digo, mamá. chuta, qué importante es que este trabajo llegue a conocimiento, ojalá, de muchas personas. Yo siempre hago el llamado a conocer la página de la Cámara de Diputadas y Diputados, a conocer el canal de la Cámara, porque ahí Absolutamente de es donde acuerdo. se ve la pega que hacemos, que es harta. Exactamente. Es harta. Es educación mucha. cívica en el fondo. Finalmente sí. Que en Que no este la tenemos. momento no la tenemos. Lamentablemente, otro Claro. rezago lamentable de la dictadura, pero para terminar la pregunta, ahí llego a ABOFEM, a la Asociación de Abogadas Feministas de Chile, Sí, que pues. está conformada en la región de Coquimbo, y yo entro y digo, bueno, me pasa esto, me pasó esto otro, ¿qué puedo hacer? Y me dicen, demanda, obvio, porque vaya a ganar, bla, bla, bla. Demandé, obviamente gané, en fin, fue un proceso súper duro. Claro. Pero ahí, Y ahí empieza la... entendí que había que estar y que había que poner la herramienta a disposición. Claro que sí. Que yo tenía la suerte de poder tener una profesión, una familia, amigas en ese momento, después una organización, Claro. estaba ahí contigo, Y poder hacerlo, ¿no es acompañando, cierto?, con convicción, Exacto. con fuerza, con hasta todo. que ellas me dicen un día, ¿y por qué no te tiráis de candidata para la constituyente cuando está el tema de la convención constitucional y el tema de la nueva constitución? ¡Pum! Me dicen ahí, Y ahí tírate, partió tírate. una gran historia, y ahora está Y toda ahora una diputada de la República. Y ya tengo varias leyes con enfoque de género vigentes de la República, no Muy proyectos. bien, Entonces, muy bien. ¿cómo no voy a estar motivada? Feliz, Imagínate. po. Está contentísima. Claro, contenta. Diputada Carolina Tello, 1.000.000 de gracias por haber estado con nosotros. La vamos a invitar en una próxima oportunidad para poder seguir conversando, ¿verdad? Genial. Y esperamos que esté muy bien y que disfrute de su trabajo, siga disfrutándolo, y todos los proyectos que tiene se vayan concretando. Muchas gracias a ustedes también por la invitación y por poder hablar un poco más de uno, de nuestra historia. Siempre somos quizás un número, una votación, pero la idea también es que podamos conocernos más como seres humanos. Yo creo que eso nos falta como sociedad. Eso es importante. Y eso creo que necesariamente tiene que llevar al respeto de todos y todas. De todas maneras. Y a ustedes, muchísimas gracias por la sintonía. Los dejamos cordialmente invitados para un próximo capítulo de Soy Representante, aquí en el canal de la Cámara de Diputadas y Diputados, por radiocámara.cl y en todas nuestras plataformas. Que estén muy bien. Hasta pronto.